Pues muy buenos días a todas y todos los presentes desde esta fila internacional del libro de Guadalajara. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a este stand para la presentación de la colección Futuros Electores. Para las personas que viven en alguna situación de discapacidad, específicamente a quienes tienen ceguera, pues me permito poner la imagen a la voz que escuchan y en ese sentido pues me tomo la libertad de presentarme primero que nada y no por mala educación, sino porque soy la de la voz. Soy Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, soy consejera del Instituto Electoral. Esta mañana tengo el cabello suelto, un poco teñido de rubio, no más poquito. Soy una mujer que pesa 50 kilos aproximadamente, mido 1,53. Quiere decir que soy chiquita, traigo un saco rosa y una camisa institucional que nos identifica como parte del Instituto Electoral. A continuación, me tomaré la libertad también de mencionar algunas palabras para darle la bienvenida al mundo editorial, impreso y electrónico de nuestra colección. Y bueno, mencionaré entonces que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, además de organizar las elecciones a nivel estatal y velar por la participación ciudadana, cuenta con la atribución de difundir entre la ciudadanía la cultura democrática, razón por la que cuenta con su propio sello editorial, el cual abarca una amplia producción dirigida a toda la población. Por eso, el día de hoy tenemos el gusto de presentar esta hermosa colección dirigida a la población de niñas, niños y jóvenes, que tiene como objetivo primordial la promoción de los valores cívicos, pero desde edades tempranas, formando para la siguiente etapa a personas ciudadanas informadas y responsables. Hay que decir de igual forma que esta colección es una herramienta valiosísima para docentes, familias y organizaciones que buscan sembrar la semilla de la educación cívica y ciudadana en estas nuevas generaciones y continuar fortaleciendo este valor democrático en la medida que se crece. Así, Futuros Electores aspira a que la raíz de cambio se fortalezca y aporte buenos resultados a través de la inspiración de los futuros líderes y participantes de nuestra democracia a involucrarse activamente en la construcción de un mejor futuro para todos. Esta colección está organizada en diversas series diseñadas para atender las necesidades e intereses específicos de sus lectores y a su vez cada serie está segmentada según la edad, los intereses y los perfiles de las y los lectores, lo que permite una aproximación pedagógica adoptada a las distintas etapas de desarrollo. Este enfoque garantiza que los temas tratados sean relevantes, atractivos y comprensibles para todo el público. También otra cosa a destacar es que los materiales incluyen narrativas que fomentan valores como el respeto, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la importancia de participar en la vida democrática a través de ejemplos prácticos y dinámicos educativas, ofreciendo además una visión integral sobre cómo los individuos pueden contribuir al fortalecimiento de una asociación democrática. En pocas palabras, este es el material que nace de la editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y respecto del cual nos compartirán sus comentarios e impresiones, reseñas quizá de la propia presentación de la colección, las personas que nos acompañan en este panel y quien ya ahora sí es tiempo de presentarles y dejarles en uso de la voz, no antes de mencionar una pequeña reseña de su currículum profesional. Nos acompaña esta mañana Luis Zamora Cobian. Bueno, Luis Zamora Cobian es cirujano dentista, tiene una larguísima trayectoria de 30 años en el servicio del Instituto Nacional Electoral, que comenzó en el entonces INE, bajo el cargo de capacitador electoral. De ahí ocupó el espacio de supervisor electoral, después coordinador estatal de capacitación electoral, también pasó por la vocalía de capacitación electoral y educación cívica y participó en la organización del proceso electoral federal presidencial 2000. Con todos estos nombramientos y apenas en la década del 2000, también desempeñó el mismo cargo pero en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco y coordinó los trabajos en su área en el proceso electoral concurrente 2003. Para el 2005 fungió como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Guerrero y presidió el Consejo Local durante los procesos electorales siguientes 2005, 2006, 2008, 2009.
Del año 2010 al 2015 estuvo al frente de la Junta Local Ejecutiva en Puebla y fue presidente del Consejo Local durante los procesos 2011, 2012, 2014 y 2015. A partir del 16 de noviembre del 2015 fue nombrado vocal ejecutivo y presidente del Consejo Local en Colima para atender por primera ocasión aquello que se denominó asunción total en el proceso local extraordinario para elegir gobernador, así como los procesos electorales federales 2017, 2018 y 2020-2021, además de los ejercicios de participación ciudadana de consulta popular 2021 y revocación de mandato 2022. Y casi para finalizar, como resultado de su extensa y exitosa carrera, pues en el 2023 fue nombrado como consejero presidente del Consejo Local del INE en Jalisco con motivo del proceso electoral 2023-2024 y actualmente es el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en nuestro estado. Y bueno, ya sin mencionar sus diplomados, cursos y toda esta preparación, vamos a saltar ahora a Tessy Solinis Gasparius, amiga, conocida, cercana y especialista en la materia. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, diplomada en Derechos de la Niñez por el ITESO y UNICEF, otro diplomado en Filosofía para la Niñez, así como un máster en Educación Ambiental para la Niñez. Es promotora de la difusión de la lectura, educación ambiental para la niñez y defensora de los derechos de la niñez. Ha sido distinguido con varios premios, entre ellos el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en Jalisco 2010, tema de divulgación del medio ambiente para las infancias. También se le otorgó la distinción Hermila Galindo Acosta 2020 por parte del Congreso del Estado de Jalisco por su labor de la difusión de los derechos de las mujeres entre las niñas y los niños. Ha trabajado como encargada de actividades en el área infantil de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, como jefa editorial y como directora de Educación Cívica en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Fue directora del Museo Trompo Mágico y encargada del diseño y supervisión de los contenidos del Museo Happy. Tiene hasta este momento 20 libros publicados y es guionista de contenido digital en Internet, autora de guiones para radio y televisión, para las infancias en temáticas de medio ambiente, arte y educación cívica. Ha trabajado diseñando juegos didácticos y talleres para las infancias en la FIL y el Festival Papirolas y como ponente para formadores escolares, padres de familia y promotores culturales sobre temas de fomento de la cultura. Actualmente es propietaria de la librería especializada Estrega en esta ciudad y que desde luego les invitamos a que pasen y la conozcan. Y finalmente, pero no por eso menos importante, nos acompaña esta mañana Bárbara Priscila Miranda González. Ella es antropóloga y maestrante en estudios de género por parte de la Universidad de Guadalajara con especialización en derechos humanos. Durante los últimos 13 años ha trabajado como tallerista, capacitadora y consultora de diversos temas como prevención de la violencia, violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en diferentes OSCs y dependencias gubernamentales. Actualmente trabaja como coordinadora del área de política pública, investigación y sistemas de información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el famoso CIPINA. Una vez que les he presentado a nuestros colaboradores y presentadores, pues la dinámica consta en dos rondas, en otorgarles 10 minutos al principio, en la primera ronda, a cada uno de nuestros participantes para hacer algún comentario alusivo a la colección que nos reúne esta mañana, y el segundo, relacionado con una sencilla pregunta que tiene que ver cómo creen ustedes que pueden motivarse o cómo funcionan estos instrumentos para que los niños, las niñas y los adolescentes se motiven en la participación de la vida democrática de nuestro país. Y bien, sin va a hacer más uso de la voz, del micrófono y del tiempo que nos aniquila, pues les cedo el uso de la voz a las personas participantes en el mismo sentido como las fui presentando. Entonces, por ello, les cedo el uso de la voz a nuestro delegado del INE en Jalisco. Adelante, por favor. Muchas gracias, compañera Silvia. Es un honor el compartir la mesa con distinguidas personalidades, particularmente con la escritora de literatura infantil, Tessy Solinis. La verdad, es un gusto conocerle y conozco ya el contenido de sus cuentos, pero es un gusto compartir con ustedes. También con Bárbara Miranda, que viene en representación de Tahir Loera Ochoa, secretaria ejecutiva de CIPINA.
también con quien hemos colaborado interinstitucionalmente y forman parte del grupo coordinador precisamente de la consulta infantil y juvenil que ayer concluyó en campo su ejercicio. Nos tiene hoy reunidos precisamente el reconocer el trabajo editorial del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, que como autoridad administrativa electoral tiene no solo el compromiso de organizar las elecciones para el debido ejercicio de derechos políticos y electorales de la ciudadanía, sino que junto con el Instituto Nacional Electoral atendemos precisamente a los estratos sociales y en cuestión de los grupos etarios, infantes y jóvenes, para nosotros acercarles los elementos necesarios y causar en ellos un interés por participar en este compromiso cívico que tendrán en un futuro. La colección de futuros lectores, ¿sí? Es decir, es una conjunción ahí de lectores y electores. Vamos encaminados precisamente a generar en ellos los elementos básicos de la formación ciudadana. Pero también en estos cuentos está presente la condición del reconocimiento de ellas y ellos como sujetos de derechos. Es decir, estamos reconociendo y ellos mismos reconocen el derecho que tienen por ser niñas, niños y jóvenes y lo que les atañe al menos con las instituciones electorales o instituciones administrativas electorales y que atendemos esa situación. Además, como temas de interés propios de la niñez y las juventudes mexicanas, tenemos temas muy importantes que ya a través de los cuentos se hace referencia al cuidado del medio ambiente, al cuidado que debemos tener con el uso de las tecnologías para no generarles o causarles riesgos a las niñas, los niños y los jóvenes. La debida tolerancia y el reconocimiento a la diversidad que debe haber. Hay unos fabulosos aquí narraciones muy importantes que a través de la condición de los bosques, pero cuando se es diferente, me encantó la de la cultura mije, sí, que es una cultura muy propia del estado de Oaxaca y que ellos mismos con esta narración nosotros nos llega hasta acá y a nivel mundial inclusive el reconocimiento de esa cultura muy propia, muy distinguida, pero no por eso sujetos de discriminación, sino todo lo contrario, debemos aprender de ellas, de ellos, para poder aceptar precisamente la diversidad de nuestra sociedad. La honestidad también la vi ahí plasmada, cómo el ser honesto primero con uno mismo y después para con los demás le permite compartir en comunidad con el debido respeto a todas y todos, de acuerdo a lo que consideren mejor para cada uno. El construir las colectividades, también los cuentos se ocupan de ello, para manera de que las niñas, niños y jóvenes lo vayan haciendo propio, vayan practicándolo. La verdad es que se les invita a ustedes y a quienes nos ven a través de las redes y a través de la vía tecnológica, precisamente que se interesen por el contenido de estos cuentos. Son muy sencillos, es una narrativa que lo lleva de un principio a un fin, con una narrativa sencilla, a manera de que se involucren con las acciones, con los elementos o los personajes de los cuentos, y que a final de cuentas, si es de su agrado y con esa imaginación de las niñas y los niños, los lleva a ejecutar sus propias acciones en semejanza de lo que ellos imaginaron en el cuento, que creo que ese es uno de los propósitos que tenemos a través de estas herramientas, y disfrutan de eso más aún cuando son positivos los resultados para ellas y para ellos.
a ese nivel que pudiéramos considerar corto, es de gran trascendencia para niñas, niños y jóvenes. En jóvenes, lógico, están en la antesala del ejercicio de ciudadanía, se van interesando y conociendo en temas de mayor calado, en donde involucra ya a la colectividad. Y bueno, la verdad es que para mí es un honor el participar con ustedes y haber conocido todo este material para ponerlo a disposición de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí la dejo y atento a la segunda participación. Gracias. Gracias, delegado. Gracias, Bien, delegado. pues me ahorraré mis comentarios porque el tiempo vuela y es mucho más interesante escuchar a nuestras participantes. Así es que, por favor, adelante. Hola, gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues un poco les voy a contar la experiencia de generar este contenido, porque me parece importante destacar que estos 4 libros que me tocó a mí escribir, los hice hace 12 años. Pareciera que el contenido puede perder vigencia, pero no. Y bueno, ojalá en un futuro hablar de temas como la pluralidad, la tolerancia, el respeto y la honestidad tenga que ver más como un recuerdo de cuando no se ejercían estos valores, sino como algo que es necesario. Aunque bueno, esto nos complementa como personas que comunicamos y que nos relacionamos entre nosotros para que siempre podamos entender que el mundo es diverso. Hace 12 años llegaron a mí, yo tenía entonces también una librería y llegaron 3 personas que trabajaban en el Instituto Electoral y me dijeron, oye, ¿tú escribes cuentos? Y les dije, sí. ¿Crees que nos puedas hacer unos libros? Ah, sí, con mucho gusto, yo les hago la cotización. Era septiembre. Es que los vamos a presentar en la FIL y son 6 libros y a veces las mujeres no decimos que no. Ah, no, claro que sí, con muchísimo gusto. Y uno de ellos dijo, ¿crees que uno de esos libros los puedas escribir? ¿Te tocó a ti unos libros que eran así como que vas leyendo y la historia te da opciones y vas de un lado a otro de la página? Y yo, claro, elige tu propia aventura de Tim Mulmas. Oye, ¿crees que puedes hacer uno de esos así? Ah, claro, por supuesto. Yo no sé por qué dicen ni que fueran enchiladas, porque las enchiladas son bien difíciles de hacer, como los libros. Pues yo me aventé al ruedo con esos 6 títulos que presentamos en la FIL en mi 8º mes de embarazo. Y de esos 6 libros, aquí les comparto 4 de ellos. Me pidieron que fuera sobre esos valores en particular. El respeto, la tolerancia, la pluralidad y de lo que ya hablaba el vocal, la honestidad. Y yo antes de empezar a escribir hacía esta reflexión de con qué asociamos las cosas, ¿no? Y por ejemplo, solo hablaré del respeto. Cuando nosotros decimos hay que respetar, como que en nuestra concepción siempre está respeta a los mayores, ¿no? No sé por qué es una frase común. Y yo quise darle un giro y decir respetar a cualquiera, incluso la vida de un perro. Entonces, es una historia, por ejemplo, en el que un niño llamado Bruno va en su coche y le toca ver algo que yo he visto y es desgarrador, cómo atropellan a un perro. Él, asustado, le pide al papá que se detenga a hacer algo, pero el papá no lo hace. Y Bruno se queda muy preocupado por ello y no puede dormir, está inquieto y se pregunta qué hubiera pasado si ayuda. Y esa inquietud la lleva al salón de clases y lo comenta en grupo. Y aquí hablamos justamente de tejer comunidad en el stand del IEPC. Justo lo que hace Bruno es decir, ¿qué podemos hacer? Y la maestra les dice a los niños, como en una consulta infantil, ¿qué podemos hacer? ¿En qué se quedan pensando sobre esto? Entonces deciden hacer una investigación respecto a cuántos perros callejeros hay y si no se esterilizan la cantidad de perros que habrá y cómo pueden ser no solo compañía, sino herramienta para entender el mundo. Y entonces deciden hacer una campaña
de adopción entre los compañeros de la escuela y hacen unos carteles y cuando le dicen a Bruno, ¿sabes qué? Pues vamos adoptando un perro, van a una casa puente donde encuentran ese perro que fue atropellado. Ya les vendí el final, lo siento muchísimo. Pero bueno, ese perro que vio atropellado lo adopta y se llama Valentín. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero presentamos los libros y luego dije yo, oigan, pero la intención de este libro no es como cualquier libro de literatura. O sea, no me voy a poner al lado de Charles Dickens, ni mucho menos, pero esta publicación tiene un objetivo específico que pueda provocar el diálogo, la reflexión. Entonces, este es un libro que tiene que pasar de mano en mano y que debe ayudar a un maestro, a un facilitador a trabajar. Entonces, desde el IEPC se desarrolló como una ficha de trabajo para que si ustedes tienen este libro, la descarguen de la página de internet y puedan trabajar con grupos de niños, jóvenes y adultos acerca del tema del respeto y de todos los demás, ¿no? Pero luego, porque justamente hay que tejer comunidad, en algún momento, en el 2017, nos buscaron de un curso de verano en la Ciudad de México que estaban dando clases de doblaje para niños. Y su proyecto final querían hacerlo la lectura de cuentos. Entonces nos buscaron en el IEPC y les dijimos, por supuesto. Entonces, si ustedes van a YouTube, en el canal del IEPC, los audiocuentos de cada uno de estos están con este círculo virtuoso en el que compartimos la información para que haga eco y construya una sociedad más diversa, más plural, más justa. Porque yo reitero, para mí la literatura infantil sirve como una ventana para entender el mundo, pero también como un espejo para reflejarnos y vernos a través de los personajes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tessin. La verdad es que es valiosísimo que la propia creadora del contenido pues nos explique este proceso creativo y cómo y de dónde surgió. Y bueno, el resultado exitoso y precioso pues está en la mesa con esta mañana con nosotros. Y bueno, cedo el uso de la voz. Ahora sí, Bárbara Priscila Miranda González, todo tuyo el micrófono. Adelante, por favor, sí. Bueno, yo quiero enfocarme en algo muy importante que sucedió en 1990 para el Estado mexicano, que es la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en esa convención hay 4 principios muy importantes, pero me voy a enfocar en uno, que es el de la participación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la participación. Pero, ¿qué es el ejercicio a la participación? Muchas veces creemos que tiene que ver con solamente generar mecanismos de participación, que se les escuche. No, la participación es de todos los días. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchadas y escuchados en todos los espacios en donde se desarrollan. La literatura infantil habla de eso, de ese espacio en donde las niñas, niños y adolescentes tienen la voz de externar sus experiencias, de contar historias que todas las niñas, niños, o que muchas niñas, niños y adolescentes puedan estar viviendo o están viviendo en ese momento. Cuando hablamos de derechos humanos, vemos que es algo que está allá, algo que no vivimos, pero todos los días las personas en general estamos viviendo esos derechos humanos. Estamos externando, estamos experimentando libre tránsito, la educación, la salud, un hogar, una familia, ¿no? Y las niñas, niños y adolescentes deben entender, ¿sí?, que están viviendo sus derechos todos los días, ¿sale? Y cuando estamos hablando de espacios democráticos, no solamente hablar de un espacio democrático dentro del Estado o las instituciones, sino en el hogar, en la comunidad, en las escuelas.
donde nos empecemos a relacionar con las niñas, niños y adolescentes de una manera horizontal. Escucharles, que de verdad sientan que las experiencias que ellas y ellos están viviendo, como en el caso de Sara, de Bruno, ¿no?, son experiencias que cuentan y que tienen que ser escuchadas para poder formar ciudadanía, comunidad. ¿Sí? A mí me parece fundamental que cuando estemos hablando de participación no lo veamos como algo lejano, sino algo que estamos viviendo todos los días. Y algo que dejan estas historias es enseñarles a las niñas y a los niños, y también a las personas adultas, sobre todo a las personas adultas, que las niñas, niños y adolescentes tienen muchísimas cosas que decir de su vida, de su entorno, y tienen muchas propuestas para que todas las personas podamos vivir con estos valores: respeto, igualdad, justicia, solidaridad, para generar comunidad. Las niñas, niños y adolescentes no son el futuro. Las niñas, niños y adolescentes están aquí, en el presente, en el ahorita. Y como la consulta, ¿no?, tienen muchísimas cosas que decir. Y hay que escuchar esas experiencias para poder construir comunidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Bien, pues entramos a la segunda y final parte de nuestra presentación con esta pregunta que les hago de manera abierta, que ya se las adelantaba, pero más o menos es así. Para ustedes, ¿qué otros elementos podrían abonar a la obra para fomentar en las niñas, los niños y los jóvenes el interés en los valores cívicos y su participación en la cultura democrática? Por favor, delegado, adelante. Muchas gracias. Miren, tocó mi compañera Bárbara un punto muy importante: la Convención de los Niños de 1989 y la ratificación por México en 1990. Y a lo que voy, los niños y los jóvenes siempre lo han dado todo. Quienes no le hemos dado todo y que quedamos a deber históricamente es el Estado mexicano. A ver, en 1977 sacaron de la currícula el civismo. Sí. Se dejó de generar los elementos básicos para ser un ciudadano, una ciudadana. En el 89 se da la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, ratificada por México en el 90, incluso surge en el 90 el Instituto Federal Electoral. Es hasta 1997, 20 años después, cuando el IFE empieza con su primer consulta infantil y juvenil, y era precisamente lo de los derechos de las niñas y los niños. En aquel momento, adultos, papás, mamás, maestros, maestras, no los reconocíamos como personas con derechos o sujetos de derecho. Y llegábamos después a las escuelas y decían, ok, dice, si ya les enseñaron sus derechos, ahora enséñenles sus responsabilidades. Entonces, pero sí las sabían, sí participaban, y ahí fue su primera muestra de participación para definir eso. Y ojo, fue hasta 2014 cuando se genera la ley federal para de la protección de los derechos niñas, niños y jóvenes, 25 años después de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Si no ha sido por estas obras literarias que acompañaron siempre, han acompañado siempre a la niñez y a las juventudes, precisamente para propiciar que ellos nos manifiesten qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y cierro con esto: hemos hecho 10 emisiones de la consulta infantil y juvenil a partir de 1997, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, en coordinación también con los institutos electorales locales. Y debo decirles que las 9 ocasiones anteriores hubo participación de 35 millones de atenciones en las 9 anteriores, pero esta, la de 2024, llevamos 10 millones de atenciones y todavía nos falta capturar lo que recogimos de manera escrita. O sea que vamos a superar eso. 1/3 del esfuerzo que habíamos hecho antes para darles condiciones de participación,
en este ejercicio, la 10ª ocasión, en 2024, más de 10 millones de participaciones. Entonces, eso con lo que nos señalen respecto a su seguridad, respecto a las condiciones del cuidado del medio ambiente, del planeta, de adicciones, nos van a decir cosas importantes. CIPINA, junto con otras instituciones aliadas, esa información la utilizan para definir programas, decisiones, propiciar políticas públicas en favor de las niñez y las juventudes. Entonces, bienvenidos sean estos cuentos, porque ellos en ese ejercicio cognitivo van a poder expresar mucho mejor las situaciones que advierten. Ellos no tienen tapujos, ellos no tienen límites, ellos lo dicen directo y con absoluta verdad de lo que advierten. No tienen todavía esas barreras que atemorizan a los adultos. Les agradezco mucho, muchas felicidades por la colección, muchas felicidades a nuestra compañera Tessy, que nos ha acompañado precisamente con su arte de hacer los cuentos, que sigan muchos más, y enhorabuena para los lectores. Muchas gracias, delegado. Gracias. Adelante, Tessy, por favor. Gracias. Pues yo le tengo mucha estima a este instituto electoral por muchos motivos. Y les voy a platicar algo que ocurrió hace algunos años, debió haber sido 2017. Nosotros hicimos un libro que se llama Todos Diferentes, Todos Únicos, que es para chicos más grandes. Y me voy a atrever a hablar de él aunque no esté en la mesa, pero ahí está a su disposición y también lo pueden descargar en la página. Todos Diferentes, Todos Únicos es un libro que se hizo por parte de Vanessa Robles, que entrevistó a 10 jóvenes de la zona conurbada de Guadalajara que sufrían discriminación. Lo hicimos en conjunto con la Cátedra UNESCO No Discriminación. Entonces, cuando presentamos el libro, vinieron aquí a la FIL cada uno de los jóvenes menos uno, el que estaba privado de su libertad. Y fue un momento súper emotivo porque leíamos en voz alta el libro y el personaje estaba presente y hablaban desde su lugar cómo percibían la discriminación. Cuando fue Papirolas, en el año siguiente a esa presentación, sobre la mesa estaba que el stand hablara de la discriminación que viven las personas LGBTQ+, ¿no? Y dentro del equipo de aquel entonces había varias personas que se negaban a hablar de eso, porque ¿cómo íbamos a hablar de esos temas? Entonces, en el equipo llegamos a la conclusión de que si no somos nosotros quienes, y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Los institutos electorales son valiosísimos y por eso es que debemos cuidarlos, porque la atribución que tienen de discutir estos temas, si no lo hace un instituto electoral de un estado o el federal, ¿quién? Entonces, tenemos que, desde el INE, desde el IEPC, seguir el trabajo que se hace, porque luego la gente asume que solo se trabaja cuando hay un proceso electoral y no. Justamente todo lo que tiene que ver con educación cívica es un trabajo permanente y constante. Y además en Jalisco somos muy afortunados de tener la urna electrónica, que ha sido un instrumento valiosísimo para escuchar lo que las niñas, niños, niñas y jóvenes tienen que decir. Entonces, es el momento en el que nosotros como ciudadanos debemos de reconocer que existen para hacer uso de ellos, para pedir información, para que incluso se pueda organizar una consulta, porque no basta con leer, no basta con difundir los derechos democráticos, hay que vivirlos, hay que ejercerlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tessy. Muchas gracias. Gracias. Y bien, finalmente, Bárbara, Priscila, otra vez, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. En el tema de la participación, a mí me parece algo interesante, sobre todo de las personas que somos ya adultas, ¿no? Que ya no somos jóvenes,
me veo, pero no. Decimos, ¿por qué hay tanta apatía en las juventudes? ¿Por qué las juventudes no votan? ¿Por qué las juventudes no tienen opiniones? ¿Por qué? ¿No? Bueno, a mí me parece importante hablar de entornos habilitantes. ¿Qué es un entorno habilitante? Bueno, para que las niñeces y las adolescencias y las juventudes puedan participar, o más bien sean escuchadas, y que las personas receptoras seamos receptivas, ¿sí? Se necesita generar condiciones y espacios participativos. Y estos espacios y esas condiciones no solamente se dan en el campo institucional, sino que también en el campo familiar, que creo que ahí es fundamental. Cuando queremos hablar sobre valores democráticos, esos se tienen que ejercer dentro de la familia. Ese es el espacio en donde tenemos que comenzar a ejercer los valores democráticos y participativos. Porque si en mi familia no me escuchan, si en mi familia no soy escuchada, escuchado, escuchade, ¿por qué el espacio comunitario, institucional, me va a escuchar? Y que además dejar de invisibilizar las maneras en las que participan. Las niñeces, adolescencias y juventudes están participando en todo momento, ¿sí? Hay muchísimas autoras y autores que hablan, por ejemplo, de la construcción de la ciudadanía y pensar si las niñeces y las adolescencias son ciudadanía. ¿Qué te hace ser ciudadana y ciudadano? ¿Una mayoría de edad? ¿Solamente? ¿Qué te hace, no? Ser ciudadana, ciudadano dentro de este mundo, ¿no? Y también pensar en este tema de la edad, cómo es que nosotras y nosotros como personas adultas estamos generando esos entornos habilitantes. O sea, yo le estoy permitiendo a las niñeces con las que yo convivo, es pregunta, con las que yo convivo, ya sean mis sobrinas, mis hijos, mis hijas, mis hijes, mis vecinas, mis vecinos, porque las niñeces están ahí, todo el tiempo estamos conviviendo con niñas, niños y adolescentes y niñeces, pero no las vemos, no son visibles para el mundo adulto. El mundo adulto es muy adultocéntrico, que piensa que todo tiene que girar en torno a las necesidades de las personas adultas, pero en el México actual, la tercera parte de la población son niñas, niños y adolescentes y están ahí en todo momento. Entonces, yo nada más les invito a reflexionar a la audiencia qué estoy haciendo para incentivar los valores democráticos y entornos habilitantes para que esas niñas, niños y adolescentes sean audibles. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. No, la verdad es que no encuentro yo mejor manera de cerrar esta presentación. Es realidad esta reflexión que implica que si la ciudadanía es una edad técnica en la que se pueda participar, y qué es lo que hacemos desde los círculos primarios que emergen desde nuestra familia y que van haciendo como un círculo cuando o como estos círculos de ritmo cuando uno avienta una piedra al agua y van sonando y van resonando hasta que se mueve pues todo este líquido, lago o lo que sea, pero cómo es que mueven las energías, y eso es lo que debemos de provocar a nuestras niñas, niños y adolescentes a través de este tipo de mecanismos e instrumentos, pues para abonar en la participación y en la construcción democrática de nuestro país. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Tessy, por abrir esta mente creativa que tienes. Gracias, delegado, por aportar sus experiencias y su conocimiento, y por supuesto muchísimas gracias, Bárbara, desde el punto de vista pues de una antropóloga y de todo lo que tienes que compartir y platicar con nosotros al respecto. Buenos días, gracias a todas y todos por acompañarnos, y sigan por favor visitando el stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Gracias a todo el apoyo técnico de nuestras compañeras y compañeros que están aquí, y que tengan muy bonito domingo. Buenos días.